clara y sin que nos perdamos, y sobre todo muy moderna, como son los elementos que componen nuestros escudos. Bueno, esto prácticamente es habitual, recuerda pues, a correos, recuerda pues, a cualquier elemento de esto. Pero bueno, es justo en lo que estamos ahora. La estética cambiará en algún momento y volveremos a tener otro tipo de escudo. El escudo de Segovia, como digo, además de para la comunidad y tierra de Segovia, pues fue muy útil para un pueblo como Navalcarnero, que sabemos todos que está en Madrid, pero que Navalcarnero fue una creación, fue una fundación segoviana. En el año 1499 se funda, pero lo funda además la ciudad de Segovia, de modo que el escudo de Navalcarnero ostenta el mismo que la ciudad de Segovia, porque al fin y al cabo era parte de la ciudad de Segovia. Aquí es un escudo bastante moderno en el que comparte con las armas reales, porque en Navalcarnero pues, contrajo matrimonio Felipe IV con la archiduquesa Mariana de Austria, y desde entonces llevan muy a gala el tener estos dos escudos. A los segovianos siempre nos ha hecho mucha gracia, ¿no?, que en Navalcarnero tengan su escudo que sea el mismo que el nuestro, que compartamos esto. La historia es la que pone las cosas estas así. Pasamos al acueducto imagen. Voy a poner pocos ejemplos, pero sí algunos muy curiosos. La primera representación que hay del acueducto en cuanto a tema pictórico es esta viñeta, este pequeño cuadro de una de las cantigas de Alfonso X. O sea, estamos, digamos, viendo una visión medieval de alguien que probablemente nunca viera el acueducto. El dibujante probablemente nunca pisó Segovia, y alguien le explicó que era un edificio con muchos arcos dispuestos uno detrás de otro. Y así lo hizo. El señor que dibujaba pues tendría metido en la cabeza más unos arcos de herradura, y entonces por eso realmente la escena se desarrolla en Segovia. Es por lo que no nos cabe duda que lo que ha intentado es dibujar el acueducto de Segovia, porque es el milagro de María del Salto, que es esa judía que despeñaron y que no se hizo nada, ni un rasguño ni nada. Entonces lo cuenta dentro de estas cantigas en loor de Santa María, y esta es la cantiga 107, donde sale la primera representación gráfica del acueducto. Otra de ellas es este tríptico, ya es un tríptico del siglo XVI, de un pintor conocido como el Barbalunga, y es el tríptico de una familia, de uno de los preceptores de Carlos I, que se le ve orante en la tabla de la izquierda, y a la derecha se ve a su señora esposa, también arrodillada. Esta era la costumbre: cuando se hacía un cuadro y se pagaba, normalmente se exigía el aparecer en él. Además, así probablemente se ganaran bastantes indulgencias para llegar al más allá. Ahí vemos en el fondo de la tabla, donde está la señora del preceptor de Carlos I, vemos otra representación del acueducto. Evidentemente no tiene para el dibujante ninguna dificultad, como se está viendo en el horizonte y con un fondo, digamos, ya muy lejano, pues lo que hace es una sucesión de arcos, y con un elemento que nos sorprendió muchísimo a todos cuando conocimos este cuadro, que es esa especie de columna trajana, que hay una columna de la que no tenemos noticia ni jamás la hemos tenido. Evidentemente en el siglo XVI ya no estaba, porque alguien nos lo hubiera dejado escrito. Esta es otra de las vistas del acueducto, casi de la misma época. Esto es de unos años después, cuando Felipe II manda a Van den Mingaerde que le haga unos dibujos de todas las ciudades de España. Esta es la parte donde se ve el acueducto de Segovia, y donde vemos una serie de detalles para los que nos gusta mucho nuestra ciudad. Vemos cómo en ese momento, en un determinado punto, se está construyendo la cabecera, allá a la derecha, donde dice San Salvador. Se está construyendo la cabecera que se había hundido de la iglesia románica de Salvador, y se está haciendo esta ya en el siglo XVI. Durante los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente, aunque ya en el siglo XV habían empezado a aparecer por aquí viajeros que habían dejado sus descripciones del monumento, pues en el siglo XVIII hay algunos que hacen precisamente alusión. Claro, alguien que no sepa, que no haya visto este grabado, no sabe por qué dice uno de los viajeros que solamente había dos arcos para pasar. Dice, tiene muchos arcos, pero solo hay dos arcos por los que se puede pasar. Claro, hoy no sabemos por qué, si no vemos este grabado. Hasta finales del siglo XVIII
Los mismos pilares del acueducto sirvieron de paredes para un montón de viviendas, tiendas y demás que estaban adosadas a los arcos. De hecho, en algunos de ellos todavía se ven pues, algunas rozas que se habían hecho para integrar las cubiertas y demás. Pero bueno, hubo una fatalidad de la mujer de un embajador sueco que estaba de visita en Segovia y por no sé qué historias volcó el coche y estaba embarazada, abortó y en fin, al final vieron que aquello era un desastre, que todas estas casuchas que había por ahí las tenían que tirar y bueno, pues empezaron por ahí y terminaron despejando tanto que yo creo que ya han despejado demasiado. Esto es otra vista, también pertenece a un grado del siglo XIX, ya de la época romántica, pero es la visión del acueducto que veían. Muchas de las cosas que vemos aquí también son inventadas. Muchos de estos edificios les venía muy bien al artista de este periodo tan extraño y tan místico que era el periodo del romanticismo, de los pintores románticos, que hacen esos cielos tan dramáticos con esas luces de tormenta y demás que les gusta. Los fotógrafos también, evidentemente, dejaron su tarea a la vista de este monumento. Esta es una de las fotos quizá más antiguas, creo que está fechada en 1852. Ya habían desaparecido todas esas casuchas y ya estaba casi el mesón de Cándido, aquí a la derecha. Y vayamos ahora al acueducto Marca. Yo me alegra saber que les van a dar la ponencia, luego escrita, y lo pueden ver con mucha más calma y con mucho más detenimiento. Incluso los textos de los viajeros que he omitido los pueden ver con tranquilidad. El acueducto como marca, yo creo que la primera vez que surge es precisamente en un elemento que tiene tantísima difusión como el dinero. En Segovia, a lo largo de su historia, tuvo dos cecas. La ceca vieja en la que, bueno, dan por hecho que se acuñó desde un as romano hasta que empieza a funcionar el Real Ingenio de la Moneda con Felipe II. La ceca vieja estaba instalada en el ángulo que forma el acueducto cuando penetra en la muralla, pues por la parte interior de la muralla, lo que se llamó durante mucho tiempo el Corralillo de San Sebastián, por estar próximo a esta iglesia. Ahí estaba la ceca donde se acuñaba todavía a martillo, es decir, pieza a pieza se colocaba en un cuño y con otro cuño encima y un martillo se daba el golpe y había que hacer pieza a pieza. Ahí se labraron un montón de piezas muy buenas, sobre todo en la época de los Reyes Católicos y de Enrique IV. Sobre todo Enrique IV es el que revitaliza la ceca, la vuelve a poner en marcha, en fin, la da la importancia que luego mantuvo hasta siglos después. Y hay una orden de los Reyes Católicos diciendo que las marcas de las cecas de España tienen que tener una señal de cuál es la ceca de procedencia. En las cecas de España era la inicial de la ciudad y solo hace dos excepciones. En Segovia, que en vez de poner una S, ponen un acueducto de dos órdenes, o en La Coruña, que ponen un puente. Todavía tampoco se había convertido en un icono la Torre de Hércules allí.